Lágrimas que motivan el corazón consolador de Dios. Retomando la enseñanza de ayer, en la segunda parte, volvemos al texto clave, Mateo 5:4, donde Jesús dice: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ayer la enseñanza la podíamos resumir en un solo texto, que se encuentra en 2 Corintios 1:4, que dice en referencia hacia Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dos verdades esenciales. Dios es el único que puede llegar a lo profundo del corazón y restaurar cualquier área que produce lágrimas en nosotros. Él es el que realmente puede consolar en el ser más íntimo. Pero la segunda verdad, y no menos importante, es que luego de que somos consolados y restaurados, debemos ser nosotros quienes se acerquen a los que lloran y están en aflicción, llevando el consuelo y llevando a Dios a las personas, para que ellos puedan conocer a este Dios consolador. Craig Kinner señala que cada vez que el pueblo de Israel escuchaba la palabra llanto asociada al consuelo, ellos recordaban sus pecados, pero también recordaban su arrepentimiento. Pecados que los habían llevado al cautiverio, a la opresión de otros pueblos. Rechazar a Dios traía sus consecuencias. Ahora, luego de que ellos eran oprimidos, luego de que ellos sufrían las consecuencias de su pecado, generaban conciencia de arrepentimiento y se volvían a Dios y se volcaban a Dios buscando la restauración y el consuelo, y Dios los liberaba de aquel yugo. John Stott señala que esta bienaventuranza esconde una paradoja, porque solo a Jesús se le ocurre decir, y a contramano de las enseñanzas idolátricas de aquella época, que son felices los infelices. ¿Qué clase de infelicidad o aflicción puede traer felicidad y gozo? Literalmente Jesús señaló: dichosos los afligidos, inmensamente felices los que lloran. Estos que lloran se encuentran sin un punto cardinal en el tiempo. La palabra que Jesús usa es una palabra que refiere dolor, pesar y lamento sostenida. No se sabe desde ni hasta cuándo estarán llorando, pero están ahí, llorando, lamentándose. ¿Por qué razón el Señor habla del sufrimiento como un medio o forma de ser felices o bienaventurados? Hay algunas verdades que sabemos, y es que Dios puede consolar cualquier aflicción, como veíamos en la lección pasada. La segunda es que a veces el dolor es un camino de edificación que Dios utiliza para sus hijos. No menos importante es señalar que hay situaciones en el mundo que deben producir en nosotros un llanto delante de Dios, como las injusticias, la violencia, el racismo, la tiranía, los homicidios, y por qué no pensar el aborto que tanto se busca justificar y legitimar. Pero lo secreto de este pasaje es que la fortaleza del llanto aquí no parece ser ese contexto, sino más bien algo de índole puramente espiritual y personal. ¿Cuál sería la condición espiritual que nos debería hacer llorar profundamente? Rabbi Zacharías dice: una convicción no es una mera opinión, es algo profundamente arraigado en la conciencia que cambiarla por otra sería cambiar la esencia de lo que somos. Y es que todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Sabemos el desastre que el pecado produce en el ser humano. Y lo que vemos en la sociedad es un reflejo real de lo que somos delante de Dios. Y es que tenemos maldad y profundo pecado ante Él. Esta idea se fortalece en el contexto de este sermón. Y es que el ministerio del Señor se basó en una palabra: arrepentidos y convertidos. Dios sabe que nosotros somos pecadores. ¿Nosotros lo reconocemos? Dios es quien nos dice que somos pecadores. ¿Nosotros disentimos con aquella sentencia? No es necesario señalar de que hay muchas y múltiples formas de entender nuestras propias maldades.
nuestros egoísmos más ínfimos, si hemos mentido, si nos hemos puesto por prioridad por sobre otros, o aún la más paradojal o contradictoria, hemos creído ser demasiado buenos como para creernos necesitados de arrepentimiento y perdón. Pecadores por naturaleza, dice la palabra. Pecadores que si son conscientes van a llorar por esta condición de miseria espiritual. Ahora hay una promesa para los que lloran. Y es que el Señor dice que solamente los que lloran son los que recibirán esta promesa. ¿Cuál es la promesa? El consuelo. Esta palabra es una referencia en voz pasiva que señala que este consuelo se recibe y se recibe de parte de Dios. Este consuelo toma una dimensión espiritual como nunca se escucha en otro texto de la palabra. Y es un gozo y una satisfacción que solamente Dios puede producir en aquel que está en plena congoja y que requiere el consuelo y el abrazo consolador. Es la Biblia la que señala que quien imparte en consuelo es el Dios de los cielos. En el Antiguo Testamento los profetas señalaron que el Mesías traería consolación hacia el pueblo de Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento encontramos de que es el Mesías quien consuela a todo aquel que cree en él. Escuchamos palabras de Jesús diciendo que él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿quiénes son los que reciben? Simplemente aquellos que lloran. Pero esto es muy importante. Debe ser recibido el consuelo. Y recibir es un acto de dependencia absoluta hacia Dios. No hay forma de que un pecador solucione su propia instancia de pecado delante de Dios. Su llanto, su problema de índole espiritual, debe ser resuelto por alguien que lo pueda resolver. Y Dios es el único que puede resolver la situación del hombre en la dimensión espiritual que su llanto demuestra. Esta dimensión podemos verla en aquel padre que repasábamos ayer, que ante su hijo, poseído por un espíritu, sufría y lloraba. Y tuvo que buscar a Jesucristo, aún en su poca fe, para que Jesús restaure aquella condición de sufrimiento. También podemos ver la dimensión de este problema en aquel hijo perdido, que fue a malgastar la herencia que su padre había preparado. En algún momento perdió todo lo que tenía, ya sin amigos, ya sin dinero, ya sin su propia herencia, y con lo que le quedaba, tuvo que ir a conseguir uno de los trabajos que para los judíos implicaba una gran deshonra, el cuidar cerdos. Allí, en esa situación y sin poder comer el alimento de los cerdos y en hambre, recuerda y vuelve en sí, en la casa de mi padre. Ese fue el inicio de aquella conciencia que se requiere para ser restaurados y entender la dependencia que tenemos de Dios en cuanto a este problema. Y es que somos incapacitados de resolver nuestra situación delante de Dios. Siempre requerimos de Dios para nuestro problema, y más cuando nuestro problema es el pecado. Finalmente, quien llora por su pecado puede entenderse y saberse como bienaventurado. Y es que Dios olvida el pecado. El día que vamos a Él y le pedimos perdón, sea cual sea nuestra situación, Dios perdona y nos restaura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Pero lo que Dios también espera es que tu tristeza, tu llanto, te lleve al arrepentimiento. La idea de arrepentimiento concierne todo lo que somos en relación con nuestro pasado pecaminoso y sin Dios. Y nos representa a nosotros como cambiando de mente, no queriendo ser más aquellos que fuimos, dejando el pecado y tomando un nuevo rumbo, un giro de 180 grados que nos acerque hacia Dios, un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Como dice en 2 Corintios 7:10,
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En 2 Corintios 7:10 otra versión dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué decisión tomaremos? Somos llamados a sabernos, pero también a actuar en consecuencia. Si hemos llorado por alguna cuestión, somos llamados a comprender la dimensión de nuestro problema y acudir al único Dios que puede darnos consuelo, consuelo que significa perdón y restauración.